Mi hermana le dijo a 200 invitados que yo estaba obsesionada con su marido, y la reacción de él la hizo desmayarse. Mi hermana Valerie y yo nunca fuimos cercanas durante nuestro crecimiento. Ella era la chica de oro, la bonita, la que se quedó con la habitación con la ventana más grande, y yo era solo Reese, la hermana menor que la seguía. Cuando cumplí 22 años, me mudé a 3 estados de distancia por trabajo, y sinceramente, la distancia ayudó a nuestra relación más que cualquier otra cosa. Empezamos a enviarnos mensajes regularmente, a tener conversaciones reales y, por primera vez en mi vida, pensé que tal vez podríamos ser hermanas de verdad. Entonces conoció a Drew. Drew era un chico con el que yo había salido exactamente 2 veces en la universidad. 2 citas incómodas para tomar café donde nos dimos cuenta de que teníamos cero química y mutuamente dejamos de hablarnos. Cuando Valerie me contó que estaba saliendo con alguien llamado Drew y me mostró su foto, me reí y le conté sobre nuestro intento fallido de romance años atrás. Ella se puso un poco rara por teléfono, pero le aseguré que no significaba nada, que apenas recordaba al tipo, y ella pareció aceptarlo. Se comprometieron 8 meses después, y Valerie me pidió que fuera su dama de honor. Me emocioné genuinamente. Pedí tiempo libre en el trabajo, volé a casa para todos los eventos, gasté demasiado dinero en su despedida de soltera, e hice todo eso feliz porque pensé que finalmente nos habíamos convertido en las hermanas que siempre quise que fuéramos. Un mes antes de la boda, Valerie me llamó llorando y dijo que una de sus damas de honor había renunciado debido a una emergencia familiar, y ahora los números estaban desiguales. Me preguntó si mi mejor amiga, Cora, podría reemplazarla de última hora. Cora aceptó porque es increíble, y Valerie parecía muy agradecida. Me dijo que estaba usando un esquema de colores champán y dorado, y le envió a Cora un enlace para el vestido exacto que quería que usara. Cora lo ordenó de inmediato. La semana de la boda, volé a casa y me quedé en la casa de nuestros padres. Valerie estaba estresada y cortante, pero lo atribuí a los nervios de la boda. La mañana de la ceremonia, todas las damas de honor se reunieron en el lugar para arreglarse juntas. Entré con Cora, e inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal. Todas las damas de honor llevaban un vestido color vino oscuro. Todas, excepto Cora, que estaba parada allí, en dorado champán, pareciendo que había entrado en la boda equivocada. Se me revolvió el estómago. Valerie salió de la suite nupcial en su bata con una mirada en su rostro, que solo puedo describir como satisfecha. Ella jadeó ruidosamente y le dijo a su dama de honor principal, su compañera de cuarto de la universidad que me había reemplazado en el cargo, 2 semanas antes sin explicación. Sabía que Reese intentaría algo. Ella tiene celos de mí y de Drew desde el principio. Pregunté de qué estaba hablando. Ella le dijo a toda la habitación que yo estaba obsesionada con Drew desde hacía años, que había intentado separarlos varias veces, y que sospechaba que yo había puesto deliberadamente a Cora en el vestido equivocado para causar drama en su gran día. Me quedé paralizada mientras Cora sacaba su teléfono y mostraba a todos la conversación por mensaje con Valerie, el enlace al vestido champán y el mensaje de Valerie diciendo, «Esto es perfecto, pídelo lo antes posible». La habitación se quedó en silencio, y el rostro de Valerie se contorsionó, y comenzó a gritar que yo debía haber falsificado el mensaje de alguna manera, que siempre tuve envidia de ella, que quería su vida. Su compañera de cuarto de la universidad trató de calmarla, pero Valerie la empujó y me señaló, diciendo que probablemente me había acostado con Drew y que todo esto era parte de mi plan. Fue entonces cuando Drew entró. Había escuchado los gritos desde el pasillo donde los padrinos se estaban arreglando. Miró a Valerie y preguntó qué estaba pasando. Ella corrió hacia él llorando, diciendo que yo estaba tratando de arruinar todo, que siempre estuve enamorada de él. Drew la miró, luego a mí, luego de vuelta a ella. Dijo que ya le había dicho 100 veces que nunca pasó nada entre nosotros, que tuvimos 2 citas malas hace 5 años, y que estaba realmente cansado de que ella tocara ese tema constantemente. Dijo que ella lo obligó a bloquearme en las redes sociales, revisaba su teléfono semanalmente buscando mensajes míos, y lo acusaba de pensar en mí durante momentos íntimos. La habitación estaba en un silencio mortal, y Valerie comenzó a llorar más fuerte, diciendo que lo amaba mucho y que tenía miedo de perderlo. Drew dio un paso atrás y le dijo que no podía hacer esto más, que había ignorado las señales de alerta por mucho tiempo, porque pensaba que ella se calmaría después de la boda. Dijo que lo sentía mucho, pero que no podía casarse con alguien que confiaba tan poco en él. Se fue. Valerie se derrumbó en el piso, sollozando mientras sus damas de honor se quedaban paradas pareciendo impotentes. Agarré la mano de Cora y nos fuimos. Condujimos hasta una cafetería y pedimos panqueques, y me senté allí con mi vestido de dama de honor color vino desayunando a las 10 de la mañana en lo que debería ser el día de la boda de mi hermana. Mi teléfono explotó durante horas con llamadas de mis padres, de Valerie, de parientes exigiendo saber qué pasó. Lo apagué y pedí más café. 3 meses después, supe por mi madre que Valerie había comenzado a ir a terapia. Ella se puso en contacto conmigo la semana pasada pidiendo que almorzáramos. Dijo que tenía algo importante que contarme sobre Drew, algo que yo merecía saber desde el principio. Todavía no he decidido si voy. Miro el mensaje de texto de Valerie por 10ª vez, leyendo las palabras hasta que empiezan a mezclarse, en la pantalla de mi teléfono. Tengo algo importante que contarte sobre Drew. Algo que mereces saber desde el principio. Se me hace un nudo en el estómago, porque no puedo imaginar qué podría revelar ahora que realmente importe. Drew se fue de esa boda hace 3 meses, y sinceramente, pensé que eso era el final de todo. Pongo mi teléfono en la encimera de la cocina, y lo vuelvo a tomar 30 segundos después para releer el mensaje. Las palabras no cambian. Tomo mi teléfono y llamo al número de Cora, presionando llamar antes de que pueda convencerme de lo contrario. Ella contesta al segundo timbrazo, y ni siquiera digo «hola» antes de empezar a hablar, contándole sobre el mensaje de Valerie, y cómo mis manos no dejan de temblar. La respuesta de Cora es inmediata y firme. Me dice que absolutamente no debo encontrarme con Valerie a solas, que esto podría ser otra trampa, o manipulación. Hablamos durante 20 minutos, dando vueltas sobre si debería siquiera responder, y finalmente, acordamos que si decido hacerlo, ella vendrá conmigo como apoyo. Le agradezco y cuelgo. Luego paso el resto de la noche mirando mi teléfono y tratando de averiguar qué podría necesitar decirme Valerie.
Duermo terriblemente esa noche, despertándome cada pocas horas para ver si Valerie envió otro mensaje. No lo hizo. El día siguiente en el trabajo se arrastra para siempre y apenas puedo concentrarme en las hojas de cálculo, frente a mí porque mi cerebro sigue girando en posibilidades. Esa noche, le envío un mensaje a Cora nuevamente, y hablamos una vez más. Ella me recuerda que no le debo nada a Valerie, que simplemente puedo ignorar el mensaje y seguir con mi vida. Pero algo sobre la forma en que Valerie escribió, la parte de «mereces saber desde el principio», me hace pensar que tal vez esto sea realmente importante. Después de 2 días pensándolo y volviéndome loca con especulaciones, finalmente le respondo a Valerie. Le digo que me encontraré con ella para almorzar, en un lugar neutral, una cafetería llamada Riverside, que queda a mitad de camino entre la casa de nuestros padres y mi apartamento. Agrego que llevaré a Cora, y ella puede aceptarlo o dejarlo. Presiono enviar antes de que pueda dudar, e inmediatamente quiero lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. Mi teléfono vibra menos de 5 minutos después con la respuesta de Valerie. Ella está de acuerdo con mis términos sin ninguna discusión o resistencia. Miro su mensaje en completo shock, porque la vieja Valerie, la de antes del desastre de la boda, habría exigido absolutamente que fuéramos solo nosotras dos para poder controlar la conversación y la narrativa. Ese acuerdo rápido para dejar que Cora venga me pone nerviosa de una manera completamente diferente. Como si tal vez Valerie realmente hubiera cambiado, o tal vez esto sea algún nuevo tipo de manipulación que aún no he descubierto. Le reenvío la conversación a Cora y ella responde con 3 signos de interrogación, claramente tan sorprendida como yo. Acordamos encontrarnos en mi apartamento 1 hora antes del almuerzo para poder ir juntas. Llega la mañana del almuerzo y me despierto sintiendo que voy a vomitar. Intento desayunar, pero solo puedo comer media rebanada de pan tostado antes de que mi estómago se revele. Cora aparece en mi puerta exactamente a tiempo, echa un vistazo a mi cara y me da un abrazo. Me dice que todavía podemos cancelar, que podemos subirnos a su auto ahora mismo y conducir a la playa y olvidar todo esto. Pero niego con la cabeza y tomo mi chaqueta, porque necesito saber qué quiere decirme Valerie, incluso si me va a alterar todo de nuevo. Cora conduce porque mis manos están temblando demasiado para ser seguro al volante. Ella mantiene un flujo constante de conversación durante los 20 minutos de viaje, hablando sobre su trabajo, su compañero de trabajo molesto y cualquier cosa excepto el almuerzo al que nos dirigimos. Cada pocos minutos me recuerda que podemos irnos en cualquier momento que yo quiera, que tengo el control de esta situación. Llegamos al Riverside Café 15 minutos antes y tomamos una mesa, en la esquina trasera, donde puedo ver la puerta. Pido un café que no bebo, y Cora pide un té que tampoco toca. Nos sentamos allí en un silencio tenso, observando a cada persona que pasa por la puerta. Cuando Valerie finalmente entra exactamente al mediodía, apenas la reconozco al principio. Ha perdido al menos unas 15 libras desde la boda, tal vez más, y parece completamente exhausta. Su cara está más delgada, su ropa le queda holgada, y hay ojeras bajo sus ojos que el maquillaje no puede ocultar. Nos ve de inmediato y camina despacio, como si no estuviera segura de si nos vamos a levantar e irnos. Se sienta en la silla vacía frente a mí sin pedir nada. Sus manos tiemblan mientras las cruza sobre la mesa frente a ella. Abre la boca 2 veces antes de que salga alguna palabra, y cuando salen, su voz tiembla casi tanto como sus manos. Se disculpa por todo lo que pasó en la boda, por las acusaciones, por la trampa del vestido y por la completa pesadilla que me hizo pasar. Me dice que su terapeuta, Madison, la ha estado ayudando a entender que tenía un problema de celos obsesivos, que destruyó completamente su relación con Drew y dañó su relación conmigo. Me quedo sentada sin decir nada, solo escuchando e intentando procesar el hecho de que mi hermana realmente está asumiendo la responsabilidad por sus acciones. Valerie sigue hablando, explicando que Drew le había contado sobre nuestras 2 citas en la universidad en su segunda cita, y ella se volvió paranoica con eso desde entonces. Admite que lo hizo bloquearme en las redes sociales, que revisaba su teléfono constantemente buscando mensajes míos, que lo acusaba de pensar en mí durante sus momentos más íntimos. Su voz se quiebra cuando habla sobre cómo lo alejó con su constante sospecha y acusaciones. Me dice que la trampa del vestido no fue un pánico de última hora o estrés del día de la boda. Fue un sabotaje planeado en el que había estado trabajando durante semanas. Quería probarles a todos, especialmente a Drew, que yo estaba tratando de arruinar su boda. Pensó que si podía hacerme quedar mal frente a todas esas personas, Drew finalmente vería que yo era el verdadero problema en su relación y no sus celos. Realmente creía que humillarme de alguna manera arreglaría todo entre ellos. Valerie comienza a llorar ahora, lágrimas reales corriendo por su rostro, y siento a Cora apretar mi mano por debajo de la mesa con fuerza suficiente para casi doler. Respiro hondo y le hago a Valerie la pregunta, que me está quemando en la mente desde que recibí su mensaje. Le pregunto por qué me está contando todo esto ahora y cuál es la información importante sobre Drew, porque hasta ahora no me ha dicho nada que yo ya no supiera o no pudiera haber adivinado. Valerie respira hondo y se seca los ojos con una servilleta que ya se está deshaciendo, en sus manos. Me dice que Drew, de hecho, intentó varias veces invitarme a salir con ellos como pareja. Quería probar que no había nada entre nosotros. Quería mostrarle que todos podíamos ser normales juntos. Pero cada vez que él sugería eso, ella se negaba y lo acusaba de querer engañarla. Dice que le gritaba durante horas, después de que él tocaba el tema, diciendo que él estaba tratando de humillarla, obligándola a verlo coquetear conmigo. Drew intentaba explicar que esa no era su intención, que solo quería que ella viera lo platónica que era nuestra historia. Pero ella no podía escuchar. Estaba tan inmersa en sus celos que cualquier mención de mi nombre la hacía entrar en pánico. Se mueve en su silla y comienza a hablar más rápido, como si necesitara sacarlo todo antes de perder el valor. Revela que Drew sugirió terapia de pareja 6 meses antes de la boda. Estaba preocupado por sus celos y pensaba que un profesional podría ayudarlos a resolver esto juntos. Pero Valerie se negó y le dijo que él era quien tenía el problema por no entender sus sentimientos. Dice que en realidad se convenció de que la sugerencia de terapia significaba que él planeaba dejarla por mí. En su cabeza, la terapia era solo su forma de prepararla para la ruptura, para no sentirse culpable cuando huyera conmigo. Admite ahora que eso no tenía sentido, pero en ese momento parecía completamente real y lógico para ella. Drew intentó explicar que la terapia los ayudaría a los dos,
que no se trataba de culpa, pero ella cerraba cualquier conversación al respecto. La camarera pasa para rellenar nuestros vasos de agua, y Valerie deja de hablar hasta que ella se aleja. Luego me mira directamente y dice: la información importante que quería contarte es que Drew nunca tuvo ningún sentimiento romántico por ti, ni un poquito. Dice que su terapeuta la ayudó a darse cuenta de que inventó una historia completa en su cabeza que no tenía base en la realidad. Drew nunca me miró de manera especial, nunca me mencionó, excepto cuando ella tocaba mi nombre, nunca le dio ninguna razón real para pensar que me quería. Ella creó toda esta fantasía donde yo estaba secretamente enamorada de él, y él estaba secretamente enamorado de mí, y ella era la única que podía ver la verdad. Me quedo sentada allí completamente aturdida porque pensé que iba a revelar algún secreto real. Pensé que tal vez Drew le había dicho algo a alguien, o que hubo algún incidente que yo no sabía. Pero esto es solo ella confirmando lo que yo ya sabía, lo que todos en esa boda ya sabían. Le digo que yo misma podría haberle dicho eso, ya que estuve allí en esas 2 citas incómodas para tomar café donde hablamos sobre la tarea de economía, y nos dimos cuenta de que no teníamos nada en común. Le recuerdo que apenas lo recordaba cuando me mostró su foto por primera vez, que tuve que pensar por un minuto para siquiera recordar quién era. Valerie asiente y dice que lo sabe ahora, pero pasó años construyendo esta fantasía donde yo estaba secretamente enamorada de Drew, e intentando robárselo. Dice que hasta se convenció de que me mudé a 3 estados de distancia, específicamente para hacer que Drew me extrañara. En su cabeza, mi oportunidad de trabajo y mi deseo de independencia no importaban. Todo lo que yo hacía era parte de algún plan elaborado, para hacer que Drew se diera cuenta de que me quería a mí en lugar de a ella. Se quedaba despierta por la noche, imaginando escenarios donde Drew de repente recordaría nuestras citas, y se daría cuenta de que yo era su alma gemela. Dice que su terapeuta la ayudó a entender que estaba proyectando sus propias inseguridades en mí y en Drew, creando un villano en su historia, para no tener que enfrentar sus miedos reales de no ser lo suficientemente buena. Cora finalmente habla, su voz afilada de una manera que rara vez escucho de ella. Le pregunta a Valerie por qué reemplazó a Kira, su compañera de cuarto, como dama de honor principal 2 semanas antes de la boda. La pregunta queda en el aire y me doy cuenta de que casi había olvidado ese detalle. Y todo lo demás que pasó. Valerie mira la mesa y su cara se pone roja de vergüenza. Admite que tenía miedo de que Kira me defendiera cuando ejecutara su plan de sabotaje del vestido. Kira había sido compañera de cuarto de ella en la universidad, y nos conocía a las 2 muy bien. Y Valerie estaba preocupada de que Kira hablara y arruinara toda la trampa. Entonces, inventó una historia sobre necesitar a alguien que entendiera mejor su visión, y degradó a Kira al estatus de dama de honor común. Dice que Kira estaba dolida y confundida, pero aceptó porque no quería causar drama antes de la boda. Siento la ira subiendo en mi pecho como agua caliente llenando un recipiente. Esto no fue un momento de pánico el día de la boda, o paranoia inducida por el estrés. Valerie estaba planeando humillarme desde hace semanas, tal vez meses. Ella orquestó cuidadosamente los colores de los vestidos, el momento, la trampa con Cora, todo eso. Reemplazó a su dama de honor principal, específicamente para asegurarse de que nadie me defendiera cuando hiciera sus acusaciones frente a todos. Cada detalle fue calculado y cruel, diseñado para hacerme ver como la villana en su historia inventada. Pienso en todas las llamadas telefónicas antes de la boda, donde parecía tan agradecida por mi ayuda, tan feliz de que nos estuviéramos acercando como hermanas. Todo eso era falso mientras ella planeaba esta trampa elaborada. Valerie extiende la mano sobre la mesa tratando de tomar la mía, pero yo la aparto antes de que pueda tocarme. Comienza a llorar más fuerte y las lágrimas corren por su rostro más rápido de lo que puede secarlas. Dice que entiende si nunca la perdono, que ella no se perdonaría si estuviera en mi lugar, pero necesitaba que yo supiera la verdad sobre cuán enfermo se había vuelto su pensamiento. Dice que su terapeuta, Madison, la ha estado ayudando a entender que necesita asumir total responsabilidad por sus acciones, no solo pedir disculpas y esperar que todo esté bien. Sabe que destruyó nuestra relación y destruyó su relación con Drew, y fue todo por problemas que existían solo en su cabeza. Le pregunto si ha tenido algún contacto con Drew desde la boda. Mi voz suena fría, incluso para mis propios oídos. Valerie niega con la cabeza y más lágrimas caen en la mesa entre nosotras. Dice que Drew bloqueó su número el mismo día que se fue, y ella descubrió a través de un amigo en común que él se mudó a una ciudad diferente aproximadamente un mes después. Ella no lo culpa por no querer nada con ella. Dice que lo hizo pasar por un infierno durante toda la relación, acusándolo de cosas que nunca hizo, controlando con quién podía hablar, revisando su teléfono como un detective, buscando evidencia de un crimen que nunca ocurrió. Admite que salir de esa boda fue probablemente la mejor decisión que él haya tomado, aunque la destruyó en ese momento. Cora hace la pregunta. Estoy demasiado enojada para hablar por mí misma. Quiere saber si Valerie se disculpó con Drew por lo que le hizo pasar. Valerie se seca la cara con la manga y asiente lentamente. Dice que le escribió una carta a través de su terapeuta hace aproximadamente un mes. Madison la ayudó a escribir algo que asumiera la responsabilidad, sin dar excusas o pedir nada a cambio. La envió a su nueva dirección, pero no tiene idea de si él la leyó. Dice que espera que sí, porque él merece saber que nada de esto fue su culpa, que no hizo nada malo, pero ella no espera ni quiere una respuesta. Solo necesitaba que él supiera que ella entiende ahora lo mal que lo trató. Empujo mi silla hacia atrás y me levanto, mis piernas sintiéndose temblorosas después de escuchar la confesión de Valerie. Le digo que necesito tiempo para procesar todo lo que me ha dicho, y no estoy lista para decir que la perdono o que podemos reconstruir nuestra relación. Las palabras salen planas y cansadas, porque he estado reteniéndolas la última hora mientras ella lloraba y explicaba sus avances en la terapia. Valerie asiente y se seca la cara, con una servilleta que ya está empapada. Dice que esperaba esto, pero espera que algún día yo pueda estar dispuesta a intentarlo. Su voz se quiebra en la última palabra, y parte de mí quiere consolarla. Pero una parte mayor recuerda estar en esa suite nupcial, mientras ella me acusaba de acostarme con Drew frente a todos. Cora se levanta a mi lado y pone su mano en mi hombro, un recordatorio silencioso, de que nos vamos ahora.
Mientras nos levantamos para salir, Valerie menciona que también se disculpó con Cora por haberla involucrado con el vestido equivocado. Mira a Cora con ojos rojos e hinchados y dice que sabe que no arregla nada, pero quería que Cora supiera que lo sentía mucho. Cora acepta la disculpa, pero le dice a Valerie que se necesitará más que disculpas para arreglar lo que nos hizo a las dos. Su tono es educado pero frío, y estoy agradecida de que esté aquí porque no creo que hubiera podido manejar esta conversación sola. Salimos del café a la luz del sol de la tarde que se siente incorrecta para lo pesado que se siente todo. En el camino a casa, Cora y yo permanecemos en silencio durante 20 minutos antes de que yo finalmente me derrumbe llorando. Las lágrimas vienen de repente y no puedo detenerlas. Sollozos grandes y feos que hacen que todo mi cuerpo tiemble. Cora se detiene en el estacionamiento de una gasolinera y simplemente se queda conmigo, mientras lloro en mis manos. Ni siquiera estoy segura de si estoy llorando de rabia, alivio o duelo, por la relación de hermanas que pensé que estábamos construyendo. Tal vez sean los tres mezclados en algo para lo que no tengo palabras. Cora no intenta hacerme parar o decir que todo estará bien. Solo me pasa pañuelos de la guantera y espera hasta que pueda respirar normalmente de nuevo. Cuando finalmente me calmo lo suficiente para hablar, le digo que no sé qué hacer con toda esta información. Saber que Valerie planeó todo, que deliberadamente armó esa situación del vestido, para humillarme, hace que todo sea peor de alguna manera. Cora dice que no necesitamos resolver esto ahora. Podemos simplemente ir a casa, ver mala televisión y comer helado. Eso suena perfecto. Así que acepto y ella vuelve a la carretera. Esa noche, mi madre llama preguntando cómo fue el almuerzo, porque Valerie le dijo que nos encontramos. Le doy un breve resumen mientras estoy sentada en mi sofá con un bote de helado de chocolate. Mamá escucha sin interrumpir y cuando termino, suelta un largo suspiro. Admite que ella y papá han estado preocupados por la salud mental de Valerie durante años, pero no sabían cómo manejarlo. Esto me sorprende porque mis padres nunca hablaron sobre Valerie teniendo problemas cuando estábamos creciendo. Mamá dice que notaron cosas, pero esperaban que ella lo superara, lo que claramente no sucedió. Le pregunto qué tipo de cosas notaron, y hay una larga pausa antes de que responda. Mamá revela que Valerie tuvo problemas de celos similares con su novio de la escuela secundaria, acusando a sus amigas de intentar robárselo. Llamaba constantemente para verificar dónde estaba y con quién estaba. Pensaron que ella lo había superado, pero claramente los problemas eran más profundos de lo que imaginaban. Me siento sosteniendo mi teléfono y preguntándome cómo nunca supe nada de esto. Mamá dice que no querían etiquetar a Valerie o hacerla sentir mal consigo misma, así que simplemente animaron a su novio a ser paciente con ella. Él terminó rompiendo con ella de todos modos porque los celos eran demasiados. Le digo a mamá que desearía que alguien le hubiera advertido a Drew sobre este patrón antes de que se comprometiera con ella. La voz de mamá se vuelve tranquila y dice que pensaron en eso, pero no querían interferir en la relación de Valerie. Ahora parece culpable, como si se diera cuenta de que deberían haber dicho algo. Hablamos por otros 15 minutos antes de decirle que tengo que irme. Después de colgar, me siento en la oscuridad pensando en cuántas personas vieron señales de alerta y no dijeron nada. 2 semanas después del almuerzo, recibo un mensaje de Blake Goodman, el mejor amigo de Drew en la boda. Reconozco su nombre de la lista de invitados y recuerdo haberlo visto, con los padrinos esa mañana. Me pregunta si podemos hablar porque Drew quería ponerse en contacto conmigo, pero no estaba seguro de si sería apropiado. Mi primer pensamiento es que esto es extraño, pero luego recuerdo que Drew también fue una víctima en todo esto. Respondo diciendo, claro, podemos hablar. Blake sugiere un café al día siguiente en un lugar cerca de mi apartamento. Acepto encontrarme con Blake para un café, curiosa sobre lo que Drew quiere decir. A la tarde siguiente, entro en una pequeña cafetería y encuentro a Blake ya sentado en una mesa de la esquina. Es alto, tiene el cabello oscuro, y parece cansado, como si no hubiera estado durmiendo bien. Nos damos la mano y me siento frente a él. Blake explica que Drew se sintió terrible, porque yo fui involucrada en las acusaciones de Valerie, y quería disculparse por no haberme defendido con más firmeza ese día. Dice que Drew se ha estado culpando durante meses, repasando esa mañana una y otra vez. Le digo a Blake que Drew no me debe una disculpa, porque estaba lidiando con su propia crisis en ese momento. Blake está de acuerdo, pero dice que Drew todavía quiere que sepa que desearía haber manejado las cosas de manera diferente. Saca su teléfono y me muestra un mensaje de Drew que básicamente dice lo mismo. Blake me cuenta que Drew en realidad planeaba cancelar la boda la semana anterior, pero sus padres lo convencieron de intentarlo una vez más. Le dijeron que todas las parejas tienen problemas y que el matrimonio mejoraría las cosas. Drew sabía que eso estaba mal, pero amaba a Valerie y quería creer que ella cambiaría. Blake dice que Drew se arrepiente de no haber confiado en sus instintos y haberse ido antes. Cree que si hubiera terminado las cosas en privado antes de la boda, yo no habría sido arrastrada al desastre. Agradezco que Drew esté pensando en mí, pero le digo a Blake que Valerie habría encontrado otra forma de culparme por la ruptura. Sus problemas no eran realmente sobre mí o Drew, eran sobre lo que fuera que estuviera pasando en su propia cabeza. Le pregunté a Blake si Drew sabía sobre el plan, de la trampa del vestido, y Blake dice, absolutamente no. Drew quedó genuinamente sorprendido cuando entró en esa habitación y escuchó lo que Valerie estaba diciendo sobre mí. Blake dice que Drew no tenía idea de que Valerie le había enviado a Cora el color incorrecto del vestido a propósito. Pensó que era un error honesto, hasta que vio lo satisfecha que parecía Valerie cuando comenzó a hacer acusaciones. Fue entonces cuando todo encajó para él, y se dio cuenta de lo perdida que estaba ella realmente. Blake se recuesta en su silla y dice, Drew pasó toda la mañana arreglándose pensando en cómo sacar a colación sus preocupaciones sobre la relación una vez más. Nunca imaginó que entraría en un ataque planeado. Le creo a Blake porque la cara de Drew esa mañana mostraba confusión y horror reales. Blake me da el nuevo número de Drew y dice que a Drew le gustaría disculparse directamente si estoy abierta a ello. Lo anota en una servilleta y lo desliza por la mesa. Tomo el número, pero le digo a Blake que una parte de mí quiere hablar con Drew y aclarar las cosas, pero otra parte piensa que podría ser mejor dejar todo en el pasado. Blake dice que entiende y me dice que me tome mi tiempo. Terminamos nuestro café y hablamos de otras cosas por un rato, solo una conversación normal sobre trabajo y vida. Es agradable tener una charla casual que no sea sobre drama de bodas o problemas familiares. Cuando salimos de la cafetería, Blake me da un abrazo rápido y dice que espera que esté bien. Le digo que estoy trabajando en ello, lo que parece la respuesta más honesta que puedo dar. Paso el mes siguiente volcándome en el trabajo, asumiendo proyectos extra que mantienen mi cerebro demasiado ocupado para entrar en espiral.
Cora me visita cada pocos días y, un viernes, aparece en mi apartamento con 2 maletas listas y anuncia que nos vamos a la playa el fin de semana. No discuto porque sé que tiene razón al decir que necesito alejarme de todo. Conducimos 3 horas hasta una pequeña ciudad costera y alquilamos una habitación de motel barato que huele a agua salada y alfombra vieja. Pasamos el sábado caminando por la orilla y Cora me deja hablar sobre todo lo que pasó sin interrumpir o tratar de arreglarlo. Le cuento lo extraño que es, que la crisis de salud mental de mi hermana se haya convertido en el momento decisivo de mi año. Cómo estoy enojada con Valerie, pero también triste por ella. Cómo no sé si volveré a confiar en ella, incluso si mejora. Cora escucha y asiente con la cabeza y ocasionalmente tira conchas a las olas. El domingo por la mañana nos sentamos en la playa comiendo donas y viendo el amanecer. Y me doy cuenta de que esta es la primera vez en semanas que mi pecho no se siente apretado. Cuando conducimos a casa esa tarde, siento que tal vez realmente pueda seguir adelante en lugar de solo sobrevivir. La semana siguiente, estoy sentada en mi escritorio, mirando el número de Drew que Blake me dio. Tomé mi teléfono una docena de veces y lo volví a poner en su lugar porque no sé qué le diría. Pero luego pienso en cómo él salió de esa boda y probablemente pasó meses lidiando con su propio desastre. Y tal vez los dos merezcamos aclarar las cosas. Le envío un mensaje diciendo solo que soy yo y preguntando si quiere hablar algún día. Responde en menos de una hora diciendo que sí, y me da su nuevo número, ya que lo cambió después de que todo pasó. Acordamos un horario para el jueves por la noche y paso los siguientes 3 días nerviosa por una llamada telefónica, con alguien que apenas conozco. Cuando llega el jueves casi canceló 5 veces, pero a las 7 p.m. marco su número y él contesta al segundo timbrazo. Los primeros minutos son tan incómodos que considero fingir que la recepción es mala y colgar. Pero entonces Drew dice que quería disculparse conmigo desde hace meses, y de repente la conversación se vuelve más fácil. Me dice que se siente terrible porque fui arrastrada a las acusaciones de Valerie, que debería haberme defendido con más firmeza, en ese momento en lugar de solo defenderse a sí mismo. Puedo escuchar culpa genuina en su voz y eso me hace sentir menos sola en toda esta situación. Drew comienza a explicar cómo ignoró tantas banderas rojas porque Valerie era perfecta en todos los demás aspectos. Dice que ella era cariñosa, solidaria y divertida, y se convenció de que sus celos eran solo inseguridad que desaparecería cuando se casaran, y ella se sintiera más segura en la relación. Pensó que si solo probaba su lealtad suficientes veces, me bloqueaba en las redes sociales como ella pidió. La dejaba revisar su teléfono siempre que quisiera. Eventualmente, ella confiaría en él. Admite ahora que estaba equivocado, al pensar que el matrimonio arreglaría sus problemas, y desearía haber reconocido los patrones antes. Lo escuché hablar sobre darle explicaciones constantemente cuando salía con amigos, sobre evitar compañeras de trabajo porque eso la molestaba, sobre la vez que ella lo acusó de pensar en mí durante el sexo, y él realmente intentó convencerla de que eso no era cierto en lugar de reconocer cuán perturbada era la acusación. Parece exhausto solo de recontar todo y empiezo a entender que él se estaba ahogando en esa relación mucho antes del día de la boda. Le digo a Drew que no me debe disculpas porque estaba lidiando con su propia crisis esa mañana y no lo culpo por cómo reaccionó. Explico que fui solo un daño colateral en los problemas de Valerie, pero él era el objetivo real de todos esos celos y control. Terminamos hablando por más de una hora, y me doy cuenta de que es realmente una persona muy decente que quedó atrapada en una mala situación con alguien a quien amaba. Me cuenta sobre la culpa que sintió al dejar a Valerie sollozando en el piso, cómo sus padres se pusieron furiosos con él por avergonzar a la familia, cómo la mitad de sus amigos en común se pusieron del lado de ella, porque no podían creer que la dulce Valerie haría algo tan calculado. Se mudó a una nueva ciudad 2 meses después del desastre de la boda, porque no soportaba encontrarse con personas que los conocían como pareja. Me encuentro sintiéndome protectora con él, aunque somos básicamente extraños, porque sé cómo es ser culpada por los problemas de Valerie. Drew menciona que comenzó terapia justo después de la boda, trabajando en sus propios problemas de confianza y aprendiendo a identificar patrones de relación no saludables antes de que se pongan tan mal. Su terapeuta lo ayudó a entender que estaba en una relación controladora y ni siquiera se dio cuenta porque el control de Valerie venía envuelto en amor y preocupación. Dice que salir de esa boda fue la cosa más difícil que ha hecho, pero también la mejor decisión, porque quedarse lo habría destruido eventualmente. Escucho convicción real en su voz cuando habla sobre eso, como si finalmente hubiera aceptado que irse fue la elección correcta, aunque haya sido horrible. Pregunta cómo estoy lidiando con todo. Y soy honesta diciendo que todavía estoy procesando todo. Todavía decidiendo si quiero reconstruir una relación con Valerie o simplemente dejarlo pasar. Drew no me da consejos, pero escucha. Escucha de verdad. Y eso parece más valioso de lo que cualquier consejo podría ser. Terminamos la llamada acordando mantener el contacto como amigos, lo que parece extraño considerando que es el ex de mi hermana, y tuvimos 2 citas terribles años atrás, pero también se siente saludable y honesto. Hay algo liberador en hablar con alguien que entiende exactamente cómo son los celos de Valerie por dentro. Después de colgar, me siento en mi sofá por un rato pensando en lo extraña que es la vida. Cómo el desastre de la boda me conectó con alguien que nunca habría conocido de otra manera. Guardo su nuevo número en mi teléfono solo como Drew. Sin apellido, sin contexto, solo una persona que entiende. Pasan 3 meses y estoy comprando café antes del trabajo cuando mi teléfono vibra con un mensaje de Valerie. Ella está preguntando si estaría dispuesta a reunirme de nuevo, diciendo que ha hecho un progreso real en la terapia y quiere compartir algunas cosas que aprendió sobre sí misma. Miro el mensaje mientras mi café se enfría, tratando de averiguar cómo me siento al verla de nuevo. Parte de mí quiere ignorar y continuar viviendo mi vida sin su drama, pero otra parte tiene curiosidad sobre lo que quiere decir. Le envío un mensaje a Cora preguntando qué piensa, y Cora dice que debo hacer lo que se sienta correcto para mí, que ella apoyará cualquier decisión. Paso 2 días pensando sobre ello. Antes de finalmente responder a Valerie diciendo que sí, me encontraré con ella. Pero esta vez, quiero hacerlo sola, sin Cora allí. Necesito saber si Valerie y yo podemos tener una conversación real, sin un amortiguador. Acordamos encontrarnos en la misma cafetería donde almorzamos antes, y cuando entro, Valerie ya está allí en una mesa de la esquina. Se ve diferente, más saludable de alguna manera, como si estuviera durmiendo toda la noche y comiendo regularmente. Su cabello está recogido hacia atrás, y lleva un maquillaje mínimo. Nada como la versión perfectamente arreglada de ella, con la que crecí. Me siento frente a ella y pido té,
y tenemos una charla trivial incómoda por unos minutos sobre el clima y el trabajo. Entonces Valerie respira hondo y me dice que fue diagnosticada con algo llamado trastorno obsesivo-compulsivo, con obsesiones centradas en las relaciones. Explica que su terapeuta Madison la ayudó a entender que los pensamientos intrusivos sobre mí y Drew no eran celos racionales, eran un síntoma de TOC, que hacía que su cerebro se quedara atascado en miedos de abandono y traición. Está tomando medicación ahora y aprendiendo estrategias de afrontamiento y terapia, y dice que es como si alguien hubiera bajado el volumen del ruido ansioso constante en su cabeza. Valerie comienza a explicar que sus celos nunca fueron realmente sobre mí o Drew específicamente. Eran sobre este terror profundo de ser abandonada que venía de nuestra infancia. Habla sobre cómo siempre fuimos comparadas la una con la otra. Cómo sentía que tenía que ser perfecta para ser amada, porque cualquier falla significaba que yo sería elegida en lugar de ella. Dice que internalizó esa idea de que el amor era condicional y podría ser robado si alguien mejor aparecía. Entonces, intentó controlar todo para evitar que eso sucediera. Me quedo sentada escuchando y dándome cuenta de que, mientras pasé nuestra infancia sintiéndome invisible a su lado, ella la pasó sintiendo que estaba a un error de perderlo todo. Las dos crecimos en la misma casa, pero vivimos versiones completamente diferentes de nuestra familia y ninguna de nosotras sabía lo que la otra estaba pasando. Respiro hondo y le digo a Valerie que necesito compartir algo también, que creciendo siempre sentí que estaba a su sombra. Ella parece confundida, así que explico cómo yo era solo la hermana menor, que no era tan bonita o exitosa. Cómo me sentía invisible a su lado. La cara de Valerie cambia y dice que no tenía idea de que yo me sentía así, que ella siempre pensó que yo tenía la vida más fácil, porque había menos presión sobre mí. Nos quedamos sentadas allí por un largo tiempo, hablando sobre nuestra infancia, de una manera que nunca habíamos hecho antes. Ambas dándonos cuenta de que pasamos años malinterpretando la experiencia de la otra. Ella me cuenta sobre sentir que tenía que ser perfecta o perdería el amor de nuestros padres. Y yo le cuento sobre sentir que nada de lo que hacía importaba porque ella ya lo había hecho mejor. Es la primera conversación verdaderamente honesta que hemos tenido sobre ser hermanas. Cuando nos estamos preparando para salir de la cafetería, Valerie pregunta si hay algo que pueda hacer para compensar todo, además de solo pedir disculpas. Pienso en ello por un minuto, y le digo que lo más importante es que ella continúe yendo a terapia y trabajando en su salud mental, no solo por mí, sino por ella misma. Ella asiente y dice: Madison me ha estado ayudando a entender que mis problemas son más profundos que solo la situación de la boda. Caminamos juntas hasta el estacionamiento y nos quedamos al lado de nuestros autos por unos minutos, solo hablando sobre cosas normales, como el trabajo y el clima. Antes de irnos, Valerie sugiere que tal vez podríamos intentar reconstruir nuestra relación lentamente, como encontrarnos para un café una vez al mes, donde podamos practicar hablar la una con la otra, honestamente. Acepto y le digo que no hay presión para convertirnos en mejores amigas de la noche a la mañana. Solo nos estamos comprometiendo a intentarlo. Ella parece aliviada y me da un abrazo rápido antes de entrar en su auto. Conduzco a casa sintiéndome más ligera de lo que me he sentido en meses. Como si tal vez haya una oportunidad para nosotras, después de todo. Unos días después, estoy en la casa de mis padres para la cena del domingo, cuando mi tío Otto me lleva aparte en la cocina. Me dice que está orgulloso de mí por estar dispuesta a darle a Valerie otra oportunidad, manteniendo límites saludables. Otto siempre fue el sabio de nuestra familia, la persona a la que todos recurren para consejos sobre relaciones y problemas de la vida. Él dice: lo que estás haciendo es como se ve el verdadero perdón, que no se trata de fingir que nada pasó, sino de elegir seguir adelante de todos modos. Le digo que tengo miedo de que Valerie pueda caer en viejos patrones. Y él me recuerda que es por eso que los límites importan, que puedo apoyar su crecimiento sin dejar que ella me lastime de nuevo. Volvemos a unirnos a todos en el comedor, y noto a mis padres, observando a Valerie y a mí interactuar con esa mirada esperanzada en sus rostros, como si tuvieran miedo de creer que las cosas realmente podrían mejorar entre nosotras. Pasan 6 meses y soy invitada a una pequeña cena familiar en la casa de mis padres. Cuando llego, Valerie ya está allí ayudando a mamá a poner la mesa. Nos saludamos y entramos en una conversación fácil sobre un programa de televisión que ambas vemos. No es perfecto y todavía hay algunos momentos incómodos, pero se siente genuino de una manera que nuestra relación nunca pareció antes. Todos nos sentamos a comer y papá le pregunta a Valerie sobre su nuevo trabajo, y ella habla sobre ello sin el falso entusiasmo que solía tener cuando intentaba probar que todo era perfecto. Más tarde, cuando estamos quitando la mesa, mamá me lleva al pasillo y dice que está tan aliviada de ver a Valerie y a mí hablando y riendo juntas. Puedo notar que estaba preocupada de que nunca más nos habláramos después del desastre de la boda. A lo largo de la noche, me encuentro realmente disfrutando de la compañía de Valerie, no forzándolo o fingiendo, sino genuinamente encontrándola divertida e interesante. Cuando me voy, Valerie me acompaña hasta mi auto, y me dice que comenzó a ser voluntaria en un grupo de defensa de la salud mental. Explica que ha estado compartiendo su historia en sus reuniones para ayudar a otras personas a reconocer patrones de relación obsesivos antes de que destruyan sus vidas. Estoy sorprendida e impresionada de que haya transformado su peor momento en algo significativo, que esté usando lo que pasó para ayudar a los otros. Ella dice que Madison la animó a encontrar una manera de retribuir, y eso se sintió correcto. Le digo que creo que eso es muy valiente, y ella sonríe de una manera que parece diferente de su antigua sonrisa, más real de alguna manera. Una semana después, estoy en el trabajo cuando mi teléfono vibra con un mensaje de Drew. No he tenido noticias de él en meses, así que tengo curiosidad sobre lo que quiere. El mensaje dice que comenzó a salir con alguien nuevo y le está yendo muy bien, que quería agradecerme por ser una amiga solidaria durante su proceso de curación. Respondo diciendo que estoy genuinamente feliz por él y preguntando cómo ha estado. Me llama durante mi descanso de almuerzo, y hablamos durante 20 minutos sobre su vida y su nueva novia. Se escucha más ligero, como si finalmente hubiera superado todo lo que pasó con Valerie. Le cuento sobre el progreso de Valerie en la terapia y el trabajo voluntario que está haciendo. Y él dice que está feliz de que ella esté recibiendo ayuda, pero no está listo para tener ningún contacto con ella todavía. Entiendo completamente y le digo que él no le debe nada a ella. Antes de colgar, dice que espera que Valerie y yo podamos construir algo saludable juntas,
que las hermanas son importantes. Después de la llamada, me siento en mi auto pensando en lo extraño que es que Drew y yo seamos amigos ahora, cuando apenas nos conocíamos antes de que todo esto sucediera. El desastre de la boda nos conectó de esta manera extraña, ambos víctimas de la obsesión de Valerie. Esa noche estoy haciendo la cena en mi apartamento cuando empiezo a pensar en todo lo que pasó en el último año. El desastre de la boda fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Ver a mi hermana acusarme frente a todas esas personas y luego ver su relación desmoronarse. Pero también me enseñó lecciones importantes sobre límites y perdón, y la diferencia entre habilitar a alguien y apoyar su crecimiento. Aprendí que no puedes arreglar los problemas de salud mental de otra persona ignorándolos o dando excusas por su comportamiento. Aprendí que el amor verdadero significa ser honesto, incluso cuando es difícil, y que a veces la cosa más amable que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Valerie y yo nunca tendremos una relación perfecta de hermanas como las que ves en las películas, pero estamos construyendo algo real y honesto. Estamos aprendiendo a hablar la una con la otra sin las capas de resentimiento y competencia que definieron nuestra infancia. Es lento y a veces extraño, pero parece valer la pena. Un año después de la boda que nunca sucedió, Valerie envía un mensaje preguntando si quiero hacer un viaje de fin de semana juntas. Solo nosotras dos, sin padres u otros miembros de la familia. Una oportunidad para pasar un tiempo real juntas. Estoy nerviosa por eso, pero acepto, imaginando que si las cosas se ponen raras, siempre puedo conducir a casa temprano. Reservamos un fin de semana de spa en un resort a 2 horas de distancia y conducimos un viernes por la tarde. Las primeras horas son un poco rígidas mientras nos instalamos en la habitación del hotel y descubrimos cómo estar cerca, la una de la otra por un largo periodo. Pero en la cena de esa noche, estamos hablando fácilmente, compartiendo historias sobre trabajo y amigos y las cosas aleatorias que suceden en nuestras vidas. El sábado, recibimos masajes y nos sentamos en el jacuzzi. Y Valerie se abre sobre sus sesiones de terapia de una manera que no había hecho antes. Habla sobre el trabajo que está haciendo para entender su miedo al abandono y cómo eso moldeó su comportamiento en las relaciones. Comparto mis propias luchas, con sentirme invisible y cómo alejarme me ayudó a construir mi propia identidad, separada de ser la hermana menor de Valerie. Pasamos horas en la piscina, hablando sobre nuestras esperanzas para el futuro y nuestro compromiso de romper los patrones familiares no saludables con los que crecimos. Valerie admite que tiene miedo de salir con alguien nuevamente porque no confía en sí misma para reconocer cuándo está cayendo en patrones obsesivos. Le digo que para eso sirve la terapia, para ayudarla a desarrollar esas habilidades. El domingo por la mañana, antes de hacer el checkout, nos sentamos en el balcón, tomando café y viendo el amanecer. Valerie me agradece por darle otra oportunidad, y le digo que estoy feliz de haberlo hecho, pero puedo ver cuánto está trabajando duro para cambiar. Mientras conduzco a casa en la tarde del domingo, mi auto lleno de productos de spa y mi cuerpo relajado del fin de semana, me siento genuinamente optimista sobre nuestro futuro como hermanas. Ambas crecimos mucho en el último año, haciendo el trabajo duro de entendernos a nosotras mismas y a la otra. El día de la boda fue traumático, y no le desearía esa experiencia a nadie, pero nos obligó a confrontar verdades que estábamos evitando nuestras vidas enteras. Valerie tuvo que enfrentar sus problemas de salud mental y obtener ayuda real en lugar de fingir que todo estaba bien. Yo tuve que aprender a establecer límites y dejar de hacerme pequeña para evitar conflictos. A veces, los peores momentos de la vida llevan al crecimiento más importante, y estoy agradecida de que ambas hayamos tenido el coraje de hacer el trabajo duro de la curación. Nuestra relación siempre tendrá cicatrices de lo que pasó, pero esas cicatrices ahora son parte de nuestra historia. Nos recuerdan lo lejos que hemos llegado y cuánto hemos aprendido. Subo el volumen de la música y bajo las ventanas, sintiendo el aire cálido entrar en el auto, y sonrío pensando en el café con Valerie el próximo mes.